Hola a todos, muy buenas noches. Qué lindo que una vez más podamos estar juntos para adorar el nombre del Señor y que le hayas dado el clic para sintonizar la reunión de la Iglesia de La Bianca en este modo online. Nuestro deseo es que sea un tiempo gratificante para vos y para adorar a nuestro Señor Jesús. El motivo por el cual estamos acá ahora en este momento es para adorarlo a Él. Nuestro propósito es la adoración a Él, hacerlo con un corazón sincero, entregarle nuestras peticiones y también agradecerle quizás por lo que ha hecho a lo largo de esta semana. Puede que parezca un poco raro que lo hagamos de esta manera, a través de una pantalla. Yo no los puedo ver a ustedes, pero ustedes me pueden ver a mí. No piensen que tiene menos valor, que no tiene sentido, porque en realidad es algo muy valioso. Lo que estamos haciendo es acercarnos a nuestro Señor, a Dios, y no tengan dudas de que Él está cerca, Él está más cercano que nunca para escuchar nuestro clamor. Están atentos sus oídos para escuchar lo que tengamos que decirle. Eso está en el Salmo 145, versículos del 18 al 21. Puedo compartirlo con ustedes antes de comenzar con la canción. Salmo 145, desde el versículo 18 dice: Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. Que toda la tierra bendiga su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. ¿Le cantamos juntos? Todopoderoso.
Buenas noches, hermanos. Durante este tiempo, algunos me han compartido que están sintiendo una sensación de cansancio. Y por supuesto, viviendo un tiempo tan particular como el que vivimos, que pasamos por esta cuarentena, algunos están sintiendo este cansancio. Otros pueden llegar a sentir desánimo. ¿Cómo me gustaría, hermanos, que podamos congregarnos y estar juntos? De todos modos, nosotros tenemos este medio para poder llegar a los hogares y poder compartir la palabra del Señor. Y la lectura que quiero compartir con ustedes con respecto a todo esto que estoy usando como introducción, la encontramos en Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículo 4. Y hablando de Elías, dice la Escritura, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida, un pan, sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El cansancio. Aquí nosotros vemos que no solo el cansancio de Elías fue un cansancio físico, sino que él venía de distintas jornadas muy intensas vividas. La tierra había quedado en medio de una sequía durante 3 años y medio. Y por la palabra de Elías y la oración de Elías, la lluvia debía volver. Entre tanto, Elías fue sustentado por Dios en distintos lugares, en el arroyo de Querib, también sustentado a través de una viuda, donde él pudo comer por mucho tiempo, y había pasado por distintos procesos. Justamente en el monte Carmelo había tenido una disputa con los profetas de Baal, y Dios confirmó la palabra de Elías y el mensaje de Elías, que estaba basado en una pregunta: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Y él arregló, puso en condiciones el altar del Señor, y allí Dios se manifestó con gran poder y gloria, confirmando la palabra de Elías, que el Señor es el único Dios vivo y verdadero. Y así Elías desafió al pueblo para que el pueblo pueda seguir a Dios. No obstante a eso, sabemos que muchos corazones estaban endurecidos, y Elías era consciente de eso. Pero sobre todo había recibido una amenaza, nada más y nada menos que Jezabel, quien nosotros la podemos ver en los textos de este capítulo 19, amenazando a Elías con quitarle la vida, con perseguirlo y quitarle la vida. Ella podía mantener en secreto ese pensamiento y mandar a hacer lo que ella pensaba contra el profeta, pero directamente mandó un mensajero para influir y llevar un mensaje a los oídos del profeta, para que el profeta pueda sentirse de esta forma. Y cansado del camino, él se sentó debajo de un enebro y tenía un cansancio no solamente físico, sino que lo podemos ver en un cansancio espiritual. Estaba trabajado y cansado, no solamente en su físico, sino también en todo su ser, en su interior. Estaba desesperado, estaba hastiado, y muchas veces nosotros podemos sentirnos de esa forma. Qué bueno que la palabra de Dios nos muestra a este gran hombre de Dios, y un hombre con una fortaleza espiritual envidiable. Qué bueno que lo muestra a este hombre tal cual es, para que nosotros también podamos entender que a cada uno de nosotros nos puede acontecer esto, o podemos vivenciar estas situaciones.
Y no obstante a eso, también podemos ver cómo Dios ha tratado con este hombre. Porque nosotros vemos a este hombre salir de una gran victoria y caer en un pozo en esta situación. A Pedro en el Nuevo Testamento también lo podemos encontrar manifestando su compromiso con el Señor y cortando, inclusive tratando de defender al Señor, cortando la oreja de Malco. Pero pocas horas después también lo podemos encontrar frente a una criada que lo vio y dijo: este es uno de los que andaban con Jesús. Y él allí pasó también por su debilidad, negando al Señor Jesucristo. Entre Malco y la criada, entre todos esos sucesos, también Pedro pasó por todas estas situaciones. ¿Y nosotros por qué no? Pero la pregunta no tendría que ser esa solamente, sino que debemos nosotros no quedarnos con la pregunta, sino con la enseñanza de esta vivencia, de este gran hombre de Dios, que la Escritura lo describe a través de Santiago en el capítulo 5, como un hombre sujeto a nuestras propias pasiones, un hombre que no tenía tanta diferencia con nosotros en muchos aspectos, pero sí un hombre que se fortalecía en Dios y que se ha relacionado con Dios y que nos sirve a nosotros como ejemplo, porque aquí nosotros lo vemos a él tirarse debajo de ese enebro con la sensación diciéndole al Señor: oh Señor, quítame la vida. No que él quería quitarse la vida, sino que había llegado a esa situación profunda donde él necesitaba pensar en un escapismo, como muchos hoy día, cuando no saben cómo resolver, cuando el cansancio llega a nuestras vidas. Nos mostramos irritables, algunos se muestran de esa forma. Todo nos puede llegar a sacar, todo nos irrita o tenemos esa sensación desasosegada que queremos huir, como dice la Escritura en el Salmo, cuando dice: oh, si pudieras tomar las alas del alba e irme tan lejos, o si tuviera alas como de palomas. Nosotros también tenemos esa sensación de estar pasados de vuelta, cuando nos cuesta disfrutar, inclusive tenemos el tiempo para hacerlo, o muchos se toman un tiempo para disfrutar en familia y no se puede porque se está en esa sensación de estar pasado de vuelta, o insensibles, o con un comportamiento escapista, inclusive esto tan peligroso, porque muchos escapan a través de vicios, a través de pecados graves, como la pornografía, o si no también con una mente dispersa, enredados en cuestiones de vicios televisivos o enganchados con una serie y no poder cortar, y de esa forma perder el tiempo y no poder enfocarse. El cansancio espiritual es muy dañino y nosotros debemos saber que eso se presenta o se puede presentar en la vida aún de los hijos de Dios. Y no debemos descuidar nuestra vida espiritual. Por eso la Escritura nos dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, como lo dice en el libro de Efesios en el capítulo 5. Ahora nosotros, por nosotros mismos, a veces no podemos despertarnos. Aquí Elías se echó debajo del enebro, quedó detenido en el camino, sintiendo esa sensación de abandono, esa sensación de soledad, quedó dormido, pero Dios no lo dejó ahí. He aquí, dice, luego vino un ángel y le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí que a la cabecera había un pan cocido sobre las brasas y una vasija de agua. Me pregunto, ¿de dónde vino el agua y ese pan? Si lo trajo un ángel, ¿de dónde vino? La pregunta quizás nos hace reflexionar un poquito, porque nosotros necesitamos ser despertados por Dios.
Cuando estamos en esta clase de situaciones o circunstancias y atravesando todo esto, necesitamos ser despertados por Dios. Y constantemente nosotros necesitamos distinguir, porque si nos preguntamos de dónde vino el agua, de dónde vino ese pan, para que nosotros podamos entender que debemos ser despertados y recibir constantemente el agua del cielo. Porque el agua del cielo es distinta a la de abajo. El pan del cielo es distinto al pan de acá abajo. Creo que la Biblia aquí está apuntando a que nosotros no descuidemos las cosas espirituales, que no descuidemos los beneficios que tenemos en Dios, que no descuidemos todo lo que Dios provee para nuestra vida. El agua representa en la Biblia la vida eterna y también representa la acción del Espíritu Santo, la actividad del Espíritu Santo en nuestro interior. Como le dijo Jesús a la mujer samaritana, que en el interior nuestro puede saltar una fuente de agua viva. Y el agua corre en nuestro interior, que también es símbolo del Espíritu Santo. Y el pan del cielo, que es lo que Dios ha provisto para salvación, que Dios ha asegurado para nuestra vida. Y dice la Escritura que luego de que el ángel le despertó, que Elías pudo comer, que pudo tomar el agua que Dios mismo le había provisto y descansó en esto. Luego el ángel le volvió a despertar y caminó nada más y nada menos que 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, para llegar a donde Dios lo quiso llevar, para llegar a donde Dios no solo tenía que darle respuestas, sino a donde Dios tenía que hacerle una pregunta. Necesitamos el agua de arriba, porque muchas veces nosotros estamos enfocados a mirar las cosas que nos rodean, que nos esforzamos para saciarnos de cosas que tenemos al alcance o que creemos que tenemos que tener. Sin embargo, en esa vorágine podemos estar descuidando la provisión de Dios mismo. Por eso Dios nos llama la atención. Y en un tiempo como este, es un tiempo donde nosotros debemos estar enfocados, ser despertados, como dice la Escritura aquí, para que nosotros no desatendamos lo que Dios ha provisto para nuestra vida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo del pan que nosotros creemos que compartimos en la mesa vamos a vivir, sino del pan del cielo que ha provisto el Señor, que es aquel que da vida eterna, que es Jesús mismo, la verdadera provisión del Señor para nuestra vida, para nuestro ser, para nuestra alma, para todo nuestro ser. Entonces nosotros aquí podemos encontrar que en la Biblia hay distintas preguntas que se manifiestan. Decíamos que Elías pudo caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb. Y ustedes en sus casas pueden seguir leyendo el capítulo 19. Y aquí en el capítulo 19 Dios le hace una pregunta a Elías. Que me voy a referir a 3 preguntas que Dios nos hace a los seres humanos, que nos hace en la Biblia, que la Biblia hace, mejor dicho, y que 2 la hace Dios y 1 la hace el hombre. Primero Dios se manifiesta con esta pregunta en Génesis 3:9. ¿Dónde estás tú? Cuando Adán y Eva se escondieron. Todos sabemos la historia de cómo ha sucedido eso. ¿Y por qué se habían escondido? Porque habían desobedecido a la palabra de Dios y por lo tanto habían caído en el pecado. Y el pecado ha traído todas las consecuencias que nosotros conocemos y aún desconocemos, pero podemos ver la destrucción, la desolación y todo lo que ha provocado, y sobre todo que ha traído. Las consecuencias del pecado son terribles, porque la paga del pecado es la muerte. Y la muerte sin Cristo es algo terrible. Por eso la pregunta que Dios hace, ¿dónde estás tú? Y para muchos esa pregunta hoy sigue resonando, porque muchos inclusive se siguen ocultando de Dios. Buscan refugio lejos de Dios, y de Dios no se puede huir. Pero esta pregunta despierta en el ser humano, despierta en nosotros
algo muy importante, para que nosotros podamos ubicarnos y podamos nosotros decir que salga de nosotros el verdadero sentido de nuestra huida delante de Dios. Aunque nosotros encontramos al hombre en esa oportunidad, al ser humano, buscando excusas y culpando a otros. Pero también nosotros debemos entender que nos cuesta a nosotros asumir las responsabilidades. Y ese es un grave problema que nosotros tenemos desde el principio. Por eso Dios nos llama al arrepentimiento. Y parte de ese llamado al arrepentimiento consiste en que nosotros aceptemos nuestras propias responsabilidades, que no es por el otro, sino que mi destino final inclusive es por mi propia responsabilidad. Cuando nosotros entendemos y nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades, estamos en condiciones de acercarnos a Dios, pero no podemos nosotros hacerlo si estamos destituidos de su gloria, como dice su palabra. Pero cuando Dios nos hace esta pregunta, saltan a la luz y se revelan muchas cosas de lo que nosotros somos responsables y no podemos responder por nosotros mismos sin asumir el daño que merecemos. También podemos entender que necesitamos a alguien que pueda salvarnos de esa situación. Por eso Dios inclusive utiliza las leyes de Él. Dios necesitaba que Elías vaya a Horeb. Horeb es el monte de Dios. Es uno de los nombres que la Biblia le pone al monte de Sinaí. ¿Qué nos dice el monte de Sinaí o qué nos hace pensar o qué representa? Cuando Dios muestra las leyes y le da las leyes a los seres humanos para que nosotros podamos entender quién es Él, su estándar, su carácter y también podamos entender quiénes somos nosotros, porque la ley nos muestra a nosotros verdaderamente quiénes somos. Allí en la ley se nos terminan todos los argumentos. En Horeb se nos terminan todos los argumentos cuando nosotros entendemos que esos argumentos de querer justificarnos a nosotros mismos, porque la ley nos dice a nosotros, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántas veces nosotros quebrantamos ese mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza, y quebrantamos ese mandamiento, y todos los otros, no tomarás el nombre del Señor en vano, no mentirás. ¿Y cuántas veces nosotros mentimos? Y si mentimos, somos mentirosos. Y si ese pecado está en nuestra vida, desencadena una cantidad de otros pecados, porque la mentira trata de ocultar el adulterio que muchos practican o podemos practicar nosotros, inclusive sin darnos cuenta que puede ser una práctica al consumir pornografía, al desear el bien del prójimo o la persona que vive con el prójimo. Y así, de diferentes formas, si nosotros nos tenemos que presentar en esas condiciones delante de Dios, ¿cómo lo haríamos? Ahora la Escritura nos dice en las tres preguntas, ¿dónde estás tú? Génesis 3:9. Pero Elías le pregunta y nos hace esta pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué te has detenido aquí? Si sabes, te diste cuenta que las cosas no están bien. ¿Qué haces aquí, Elías? Es cuando nosotros ya hemos pasado a la segunda pregunta, ¿qué hacemos detenidos? ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué tendemos? Podemos decir, y bueno, estoy cansado, o podemos decir, no soy mejor que los otros, o tener una frase repetitiva como la tenía Elías en el capítulo 19, cuando decía, el celo de tu casa me consume, y solo yo he quedado, siendo que Dios luego le demuestra a Elías que él tenía 7.000 varones, 7.000 personas que no se habían arrodillado delante de Baal y no lo habían besado. ¿Cuántas veces nos creemos que somos los únicos e inclusive el ombligo del mundo? También eso no está bien. Entonces nosotros debemos darnos cuenta que las preguntas de Dios, buscamos respuestas en Dios, pero qué importantes que son las preguntas. Y estas dos preguntas, ¿dónde estás tú? ¿Y qué haces aquí? Nos sirven a nosotros para que en esa pregunta que nos hace Dios, en la respuesta que nosotros demos,
o esa pregunta escarbe en nosotros para que nos demos cuenta que si no la tenemos a la respuesta, la busquemos en la misma palabra de Dios y en la misma revelación que Dios tiene para nuestras vidas. Pero aquí voy a una tercera pregunta que está en Job capítulo 14, versículo 10. El hombre morirá. ¿Y dónde estará él? ¿Qué pregunta fundamental? La primera es, ¿dónde estás tú? Y la hace Dios al ser humano. ¿Qué haces aquí? La hace Dios al ser humano. Pero aquí no es Dios el que hace esta pregunta, sino que el ser humano hace esta pregunta. Porque Dios ya conoce tanto el futuro cercano como el destino nuestro. Dios no necesita hacerse esta pregunta, sino que necesitamos nosotros hacer esta pregunta, y cuanto más cuando estamos buscando la presencia de Dios para entender que necesitamos su gobierno. El hombre morirá. ¿Y dónde estará él? ¿Quién tiene esta respuesta? Esta respuesta la tiene Dios para nosotros. Él ha enviado a su Hijo Jesucristo, porque no solo nosotros hemos quebrantado sus leyes, sino que sabemos que la Escritura nos revela algo fundamental que no le debemos esquivar, que es lo siguiente, que nosotros, los seres humanos, vamos a morir una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de ese juicio de Dios? Esto tiene que a nosotros mostrarnos el plan que Dios ha tenido para no abandonarnos, y a través de esta pregunta no solo despertar la curiosidad en nosotros, sino para que nosotros reaccionemos, porque Dios necesita despertarnos, porque nosotros necesitamos que Dios nos despierte, porque Dios al lado de Elías puso tanto el agua como el pan, para que no nos olvidemos lo que Dios ha provisto, porque Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Por eso Asaf también en su cansancio nos ilustra lo siguiente, que él estaba tan envidioso y centrado en las cosas que lo rodeaban, que había empezado a decir, ¿por qué los otros están saciados? A todos les va bien y a mí no. Hasta que, dice la Escritura en el Salmo 73, hasta que él, buscando la presencia de Dios, se dio cuenta del fin de los que no tienen a Dios. Y dice lo siguiente, hasta entrar en tu presencia y me di cuenta del fin de ellos. Y dice así, Asaf entiende el fin como sueño del que me has guiado según tu consejo, el versículo 24, y me recibirás en gloria. ¡Qué descanso para el alma! ¡Qué destino eterno! Pero tan importante para nosotros saber que Dios tiene vida eterna para darnos. Entonces, hermanos y amigos, Jesús nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo les voy a dar descanso. ¿En qué consiste este descanso? En la seguridad de la salvación que Dios provee. En esa vida que Él vino a dar y que la vino a dar para que la vivamos plenamente. Confiamos en este Señor que conoce nuestra vida, que conoce nuestro cansancio, que nos llama la atención para que saquemos la mirada de las cosas terrenales o dejemos de tratar de pensar que solamente nos van a saciar esas cosas terrenales, para que podamos entender lo que Dios ha provisto para nuestra vida. Necesitamos ser despertados por Dios. Y hoy es hora de despertar. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es necesario que busques las cosas de arriba. Es necesario que entiendas las preguntas de Dios. ¿Dónde estás? ¿Qué haces en este momento? ¿Qué estás haciendo acá, en esta instancia de tu vida? Porque te espera lo siguiente, para que tengas respuesta de las cosas no solo temporales, sino de las cosas eternas, de que Dios da descanso al cansado y renueva nuestras fuerzas. Él es el que ha provisto el pan del cielo.
Él es el que no nos mezquinó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Así que de esta manera nosotros podemos entender. Y qué bueno, esto es lo último que te voy a compartir. Qué bueno que Dios respondió a Elías un pedido impresionante, porque a través de la oración de Elías, Dios iba a mandar la lluvia. Y Elías tenía que pronunciar esa oración esperando 3 años y medio. Ahora, qué bueno que Dios no respondió la oración de Elías cuando le dijo a Elías que le quite la vida. Miren, hay 2 personas en la Biblia que no vieron la muerte. Uno de ellos fue Enoc, que fue transpuesto a no ver la muerte. Y otro fue nada más y nada menos que Elías, que fue transportado al cielo en carrozas de fuego. Él no vio la muerte. ¿Cómo Dios entonces escuchó la oración de Elías? Porque Dios responde a las oraciones que son según su voluntad. Y la voluntad de Dios no solamente era que Elías viva, sino que Elías pase por ese proceso y ser fortalecido, porque le quedaba mucho camino y muchas cosas por hacer. Encargarse de su presente y encargarse de su futuro. Porque si ustedes ven en la vida de Elías, luego de estos acontecimientos, van a ver las cosas impresionantes que Dios hizo en la vida de este profeta. Así que también, tomando la enseñanza de este hombre, podamos entender que Dios tiene un destino para cada uno de nosotros y Dios va a cumplir su propósito en cada una de nuestras vidas. Entonces, es hora de que nosotros podamos tomar las preguntas de Dios, buscar su presencia y aceptar su gobierno. Venga a nosotros tu reino. Sí, Señor, te necesito en mi vida. Perdona mis pecados. Gracias, Señor, porque sos el Señor y sos mi Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Tenga misericordia de tu vida, alce su rostro sobre tu vida y ponga en todo tu ser su paz. Amén. Hola a todos, la Escuela Bíblica ya publicó su primer clase virtual. Ingresa a la app de YouTube y búscanos como Iglesia Evangélica Bautista de la Bianca. Iremos subiendo clases virtuales como esta. No te pierdas ninguna. ¡Nos vemos! No me avergüenzo de hablar de tu amor.